de hacer unos apuntes tal como yo quería, ¿no? Entonces tenía los apuntes que les mandé a ustedes en los links, me los habían hecho tesistas, pero estos apuntes los hice yo, entonces ya me quedaron así como yo hubiera querido, ¿sí? Digo, a los tesistas yo también los iba dirigiendo y verificando el material, pero pues aquí me quedaron creo mejor por la cuestión de que los actualicé, y aquí vemos los dos brazos armados de la inmunidad. La inmunidad umbral simbolizada por los anticuerpos y el complemento, y acá la inmunidad celular simbolizada por las células fagocíticas. Muy bien. ¿De dónde proviene la palabra inmunis? Significa exento de qué. Fíjense, los emperadores romanos, este es el emperador Augusto, a los soldados distinguidos en campaña que habían hecho méritos para el imperio, se les otorgaba la categoría de inmunis, y por lo cual se les exentaba de pagar ¿qué cosa? ¿Impuestos? Impuestos. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Denise Martínez. Muy bien, Denise. Entonces es algo que todos quisiéramos ser inmunes, ¿verdad? Dejar de pagar impuestos, pero no se puede, es algo más. Pero de ahí se tomó el término para estar exento de pagar impuestos, y ahora se utiliza el término para decir estar exento de enfermarse, ¿sí? Entonces, este es el concepto. Inmune, entonces, es aquel sujeto que está, fíjense, no está exento de infectarse, ¿sí? Por ejemplo, yo que tenía 3 dosis de vacuna contra el COVID, no estuve exento de infectarme. Lo que nos protege la vacunación es de padecer una enfermedad grave, ¿sí? Hay veces que sí, la inmunidad es tan buena que genera la vacuna que ya no se enferma uno. Y en otras ocasiones sí se llega a uno a enfermar, pero de una manera leve. De manera que pues yo puedo estar aquí contando y platicándoles de la inmunidad a una semana de estar yo bien grave del COVID, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa ser inmune, exento de enfermarse gravemente, no de infectarse. Aunque algunas veces también eso puede pasar. Pero el porcentaje varía. Por ejemplo, yo la vacuna que me puse, que fue la de AstraZeneca, tenía un porcentaje del 60 y tantos por ciento para no enfermarse, pero del 95% para padecer una enfermedad grave. Muy bien. ¿Y qué estudia la inmunología como ciencia? A ver, Denise Martínez, ¿nos puedes leer esta diapositiva? Sí. Ciencia que estudia los mecanismos de defensa, organismos y sus sistemas, órganos y tejidos, células, moléculas y genes, enfermedades, diagnóstico, tratamiento y profilaxis. Muy bien, entonces la inmunología no solamente va a estudiar los mecanismos. Fíjense, lo curioso, la inmunología durante 23 siglos solamente se aplicaban sus principios, ¿sí? En la vacunación, pero no se sabía qué pasaba adentro. Fue en los últimos 2 siglos que hemos aprendido a saber qué es lo que pasa dentro del organismo, ¿sí?
cuáles son los mecanismos por los cuales funciona la vacunación. Pero es una ciencia que se empezó a aplicar sus principios antes de saber cómo lo hacía. Y entonces, lo que la ciencia estudia es los órganos, los tejidos, las células, pero la tendencia actual es estudiar a las moléculas y a los genes involucrados. La tendencia es estudiar la molecularización, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender toda la patología asociada con la respuesta inmune, que son las inmunodeficiencias, las autoinmunidades, la hipersensibilidad, y para hacer diagnóstico, para hacer tratamientos, y sobre todo lo que más ha dado frutos, la inmunología, la profilaxis, la prevención, por medio de las vacunas, ¿sí? Entonces, para todo esto sirve la inmunología. Muy bien. ¿En dónde nace? A ver, Brenda Litzai, ¿dónde nace la inmunología? Venos, por favor, esta diapositiva. Nace en China. Se emplea la práctica de variolización. En India, como disciplina científica en el Reino Unido y Turquía. La primera en Turquía y ya después En Reino Unido. en el Reino Unido, ¿sí? Es en donde nace como disciplina científica, ese recorrido que acabamos de hacer, ¿no? Como el procedimiento viaja de la India y sufre cambios, luego llega a Turquía y sufre cambios, y luego ya llega a Inglaterra y luego sufre cambios y se convierte ya en una disciplina científica. Con los cambios que introduje Jetsi y Jenner. ¿Hace cuánto que nació la inmunología? Daniela Ibet, ¿hace cuánto nació la inmunología? Pues surgió en el siglo V antes de Cristo. Muy bien. Aunque fue en el siglo III antes de Cristo cuando se puso por escrito, pero se supone que ya tenía como 2000 años de estarse practicando, ¿sí? Por eso se calcula, el cálculo aproximado es que fue en el siglo V que nació el procedimiento. Pero pudo haber sido antes también. Entonces, lo que tenemos seguro es que en el siglo III, este emperador Juan Di hace una descripción del procedimiento, pero este ya existía desde posiblemente 2 siglos antes, ¿sí? Desde el siglo V. Pero probablemente, seguro es que ya en el siglo III ya existía. Entonces tiene 25 siglos de aplicarse la inmunología, pero solamente tiene 2 siglos. A ver, ahora sí, Daniela y Beth, léenos, por favor. Sí. ¿Cómo ha sido su evolución? Empezó con el conocimiento empírico hace 25 siglos con la varialización y como conocimiento científico, pero solo tiene un poco más de 2 siglos como ciencia. Así es, desde los años 1770 y tantos, cuando Jetsi y Jenner modifican la variolización, ¿no? Y crean una vacuna más segura, es que nace como ciencia. Pero la respuesta inmune
no solamente sirve para una sola cosa. Diana Laura, ¿puedes leernos cuáles son las 3 funciones de la respuesta inmunitaria? Antiinfecciosa, homeostática y vigilancia inmunológica. Muy bien. Tú me imagino que sí entiendes el primer término, Diana Laura, la función antiinfecciosa. ¿Pero entienden los otros dos, la homeostática y la vigilancia? Pues la homeostática no, pero la otra me da una idea. A ver, ¿de qué tienes idea de la inmunológica, la vigilancia? Pues Y está ahí el ejemplo, mira. pues que tiene como las células tienen relación con la alerta, o con ¿A qué una- tipo de células debe eliminar la respuesta inmune? Y que no vienen de fuera, vienen de dentro. Y que se reproducen de manera incontrolada. ¿No? Alguien que le ayude a Diana Laura a definir cuál es la vigilancia inmunológica. El sistema inmune también sirve para destruir a las células que tumorales, cancerosas. tumorales, exactamente, a las células cancerosas o tumorales. Esa es la función de vigilancia. Y la función homeostática la respuesta inmune sirve para eliminar a las células viejas o dañadas. ¿Sí? Entonces va a permitir el recambio, que lleguen nuevas células al eliminar a las células viejas o dañadas. ¿Sí? Por ejemplo, en el hígado y en el vaso se lleva a cabo el retiro de los eritrocitos viejos, para que siempre haya células competentes para realizar la función. Eso es contribuir a la homeostasis del organismo. Muy bien, entonces, estas son las 3 grandes funciones identificadas hasta el momento. ¿Para qué sirve la respuesta inmune? Aunque la más famosa de ellas es la función antiinfecciosa y fue la primera que se conoció, pero entonces, ¿en dónde surge la teoría microbiana de la enfermedad? Bueno, entonces, viene de estos 3 personajes. Bueno, aquí son 4, perdón. Girolamo Fracastoro. En Italia, es el primero en ver en la historia de la humanidad que las enfermedades tienen 3 causas por las cuales se producen. Y entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son esas 3 causas? Que también es algo que se vio en los videos. ¿Quién puede decir cuáles son las 3 epidemias que observó Girolamo en el siglo XVI? Y por lo cual pudo establecer que todas las enfermedades se parecen porque tienen 3 causas. No me acuerdo de las 3 causas, pero sí las 3 pandemias que observó fue sífilis, la de Ajá. tifo y paludismo. Ah, muy bien. ¿Quién dijo eso? Daniela Ibet. Muy bien, Daniela y Beto. Sí, de observar esas 3 epidemias, él llegó a la conclusión de que las 3 se parecían porque tenían en común. ¿Y alguien se acuerda cuáles son los 3 agentes causales de una enfermedad?
¿Los factores qué? ¿Los factores qué y los factores qué? Yo recuerdo que es el agente externo, el ambiente y un huésped susceptible. Ok. El agente externo podríamos hablar que son los agentes causales. A ver, Daniela Jiménez, ¿tú fuiste la que hablaste? Pues No, bueno, fui yo, profesor. ok, entonces, Daniela Jiménez, a ver qué es aportar. ¿Quiénes son los otros dos? Uno son los agentes causales, ¿sí? Pueden ser Ok, los factores externos también. No sé, ok, no me los acuerdo. factores externos, también conocidos como los factores medioambientales, ¿sí? Factores en el medio ambiente que van a favorecer la presentación de una enfermedad. Que puede ser la humedad, el frío, la lluvia, ¿sí? Etcétera. Y el tercer factor son los factores llamados los factores internos, que pueden ser los genéticos, pero también pueden ser de tipo fisiológico, inmunológico, bioquímico, que pueden favorecer que la enfermedad se presente. O sea, el tener predisposición, no solamente genética, también puede ser una predisposición fisiológica o inmunológica a padecer. Entonces, esto fue postulado en el siglo XVI, que existían factores externos, agentes causales, los cuales podían producir enfermedades. Esto, a que Girolamo no pudo ver a los microorganismos, pero sí los intuyó, ¿sí? Y después la demostración por Ignaz Semmelweis de que lavándose las manos se podía prevenir una enfermedad llamada la fiebre, ¿qué? Pues también vienen en el canal viene la historia de la asepsia y la antisepsia en 3 capítulos, en donde se relata la vida de este médico austrohúngaro, Ignaz Semmelweis, que logró detener una epidemia de la llamada fiebre puerperal, porque el puerperio es todo lo relativo al alumbramiento, en las cuales las mujeres se infectaban después del parto, debido a la mala higiene de los médicos que salían de hacer autopsias y con las manos llenas de microbios cadavéricos pasaban a participar en un alumbramiento y ellos infectaban a las mujeres. Después del alumbramiento empezaban a tener gran temperatura, muchas de ellas morían. Entonces, Semmelweis instruye el lavado de manos. Hay 2 versiones, una es que utilizó agua con cal y otra es agua con cloro, para que los médicos se laven la mano y con esta manera previene el contagio. Pero desgraciadamente los médicos se sintieron ofendidos y lo corrieron a Semmelweis del hospital, por decir que eran los médicos los que transmitían la fiebre puerperal. Y Jacob Henle con los postulados diciendo que un agente infeccioso, para demostrar que un agente infeccioso es el responsable de producir una enfermedad, primero tiene que... ¿Alguien recuerda cuáles son los postulados de Koch? Que les digo que en realidad pertenecen a este Jacob Henle. Bueno, se olvidó mencionar a Joseph Lister, médico escocés, que desarrolló la antisepsia, es decir, el uso de sustancias químicas para matar o desinfectar superficies, el ácido carbónico.
Pues la asepsia es para eliminar agentes infecciosos de las superficies y la antisepsia es el uso de sustancias químicas para desinfectar superficies. ¿No? Nadie recuerda los postulados de Koch. Bueno, entonces se los voy a dejar de tarea que los vean en el video, pues porque para eso hice los videos, para que los vieran, no para que los ignoraran. Bueno, pero ¿cuál fue el desarrollo tecnológico que catapultó a la inmunología? Entonces, fue el desarrollo de ¿El microscopio? el microscopio. Y aquí tenemos la historia de la microscopía desde el primer microscopio que inventó el ilustre Anton von Leeuwenhoek. Sí, aquí vemos una copia de ese primer microscopio, donde se pone aquí la gota, y del otro lado podía hacer la observación de la partícula que estaba aquí siendo depositada en este alfiler que estaba. Aquí estaba el ente, ¿no? Entonces, viendo desde el otro lado se podía ver. Luego ya cómo fueron los microscopios monoculares, los binoculares, luego ya los más potentes como el microscopio electrónico. Con lo cual fue posible ver no solamente a los agentes infecciosos, bacterias, hongos, protozoarios, se pudo ver también las células encargadas de la sangre, cargadas de la defensa, a los leucocitos. Entonces, todo esto fue gracias al estudio a la microscopía, que nos pudo hacer patente el mundo de lo pequeño, de los microbios y de las células encargadas de protegernos. ¿Pero dónde nació la microscopía? Entonces yo les recomendé leer un libro que se llama Los cazadores de microbios. Y sigue en pie la oferta de un punto que me traiga un resumen de 6 cuartillas de adelante acerca de este libro. Entonces, aquí vemos al descubridor de lo muy pequeño, Anton von Leeuwenhoek, y el descubridor de lo muy grande, Galileo Galilei. Entonces, Leeuwenhoek desarrolló la microscopía en un pueblo ya, ¿de qué país? Héctor, ¿tú quieres decir algo? Pero tienes apagado tu micrófono, Héctor. ¿No? El pueblo se llama Delft, que es muy famoso por su cerámica, y se encuentra en Holanda. ¿Sí? Entonces ahí fue donde desarrolló Leeuwenhoek y comunicó sus resultados a la escuela inglesa. Entonces, a la Royal Society se partió describiendo todo lo que veía en el microscopio. Pero la disciplina, a ver tú, Héctor, tú dinos, ¿quién es el papá de la Escuela Francesa de Inmunología, del cual hablamos la clase pasada? ¿No? ¿No te acuerdas lo que vimos en la clase pasada, Héctor? ¿No entraste en la clase anterior?
A ver, Alejandra y luego Wendy. Alejandra, ¿qué fue ese personaje? Francés, químico como nosotros, creador de ¿Es Louis Pasteur? es Louis Pasteur. Y de la escuela alemana, Wendy. Acabamos de hablar de Es Louis, Robert Cook. Roberto Koch. Ujú. Muy bien. Y de la escuela inglesa, y que también acabamos de hablar de él. A ver, ¿quiénes levantaron la mano? Denise Martínez, Es Almond Wright. Almond Wright. Muy bien. Y aquí vemos el Instituto Pasteur, el Instituto Roberto Koch y el San Mary Hospital. ¿Sí? Todos son de esa época, de 1890. Más o menos tienen un estilo parecido. Y después con los postulados que vemos que no eran de Koch, sino de Jacob Henle, viene la etapa que reseña el libro Los cazadores de microbios, donde se describen, en el transcurso de unos años, se describen los principales agentes infecciosos. Entonces, de izquierda a derecha, a ver, Alejandra García Rodríguez, léenos cuáles fueron los principales. Empezando por el primero, por el agente de la sarna. En 1687, Bonono, agente de sarna. En 1880, Cook, el M. tuberculosis y Vibrio cholerae. En 1890, Lefleur, difteria y Gapki tifoidea. Pfeiffer, H. influenza. En 1800, Hemófilos influenzae. Hemófilos influenzae. En 1835, Agostino Bassi, la enfermedad de gusanos de seda. En 1880, Pasteur, el virus de rabia, la cólera y el cólera de las gallinas. Y en 1900, Alphonse Laveran, el agente de la malaria. Y David Bruce, el trypanosomiasis. En 1839, J.L. Schonder, no sé cómo se pronuncia, la enfermedad de los hongos en la piel humana. En 1890, Alexander Jersey y Shibashiburu Katasa, la peste bubónica. Y en 1928, Charles Nichols, el agente tifo exantemático. Muy bien, entonces fíjense. ¿Por qué en los años 1687 se descubre el primer agente infeccioso? Bueno, se descubre porque los ácaros de la sarna se pueden observar con una lupa, no se requería microscopio. Entonces, por eso este es el primer agente que se logra visualizar. Se logran ver los ácaros de la sarna en la piel con la ayuda de una lupa. Pero también a nivel macroscópico se pueden identificar los hongos. Los hongos que atacaban a los gusanos de seda y los hongos que atacan a la piel humana se pueden ver a simple vista o con una lupa. ¿Sí? Pues por eso es que estos fueron los primeros agentes que se lograron identificar. Y ya después con la ayuda del microscopio ya son todos los demás. Entonces, para eso es que quiero que lean el libro de los cazadores de microbios, en donde empieza con el relato de Leeuwenhoek y cómo descubre el microscopio, y luego cómo con la ayuda del microscopio se descubren todos los demás agentes infecciosos. Después la disciplina se consolida en las principales universidades del mundo,
Oxford, Cambridge, París, Bolonia, Berlín. Y después la inmunología se van creando áreas. A ver, Paulina Giselle, ¿cuáles disciplinas estamos hablando? Inmunoquímica, inmunobiología, inmunología comparativa y psiconeuroinmunoendocrinología, inmunología clínica, alergología, reumatología e inmunología diagnóstica. Muy bien, entonces ustedes están cursando actualmente un curso de inmunobiología, en donde se hacen énfasis acerca de cuáles son las células, los tejidos y los órganos que forman parte de los mecanismos de defensa. ¿Sí? De eso trata la inmunobiología. Pero también podríamos hablar acerca de las moléculas que participan en la respuesta inmune, como el estudio del complemento de los anticuerpos, las citocinas, ¿sí? Eso sería la inmunoquímica. Y cuando comparamos la inmunidad entre diferentes especies animales, sería la comparativa. Y cuando se estudia la relación entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune, se está estudiando la psiconeuroinmunoendocrinología. Pero a los médicos les interesa más la inmunología clínica, el estudio de enfermedades como las enfermedades alérgicas, ¿sí? Se creó esta especialidad, la alergología, y el estudio de las enfermedades autoinmunes, y para eso se creó la reumatología. Entonces, el médico reumatólogo se encarga de estudiar las enfermedades autoinmunes. No hay un nombre, pero también hay un médico encargado de estudiar las inmunodeficiencias. No más que a este se le llama inmunólogo clínico, en general. Pero el inmunólogo clínico, pues debe saber de las tres, porque como son muchas enfermedades, pues se especializa. Y hay una materia que se llama inmunología diagnóstica, la cual yo también imparto en el 8º semestre, el cual se encarga de desarrollar métodos, pruebas, para hacer el diagnóstico a través de herramientas inmunológicas, los cuales no son solamente de utilidad inmunológica, sino hay pruebas inmunológicas para el diagnóstico de las bacterias, de los virus, de los hongos y de los parásitos. Y actualmente también del cáncer, con los marcadores tumorales. Entonces, estas, digamos, son las disciplinas en las cuales se ha ido especializando el conocimiento inmunológico. A ver, Ivonne Castillo, ¿nos podrías leer esta, por favor? ¿Cuántos premios Nobel ha ganado la disciplina? 19 premios Nobel en la disciplina de Fisiología y Medicina. 34 inmunólogos galardonados en los últimos 120 años. Entonces dijimos que cuando se inauguraron los premios Nobel en 1901, ¿a quién le dieron el primer premio Nobel en Medicina y Fisiología? Se los mencioné. Y que le dieron después la categoría de Von. Emil von Behring. Emil von Behring. Muy bien, ¿quién dijo eso?
Daniela y Beth. Muy bien, Daniela. Entonces, el primer premio Nobel se lo dieron a Emil von Behring. Y viene una pregunta capciosa, ¿por qué no le dieron el premio Nobel a Louis Pasteur? Y si se lo dieron a Roberto Koch. Porque murió antes de que existieran los premios Nobel. Ah, exactamente. Murió antes de que existieran los premios Nobel. Pasteur murió en 1894, 96. Y los premios Nobel se empezaron a otorgar en 1901. Así que por eso. Y tienen la cuestión de que solamente se dan a personas que están vivas. Alfred Nobel era un químico sueco que se hizo muy rico, porque ¿qué fue lo que desarrolló Alfred Nobel? El TNT, O también llamada, trinitrotolueno. o también llamada Dinamita. la dinamita. Entonces, el remordimiento, él lo hizo inicialmente él tenía una compañía de perforación petrolera, entonces lo hacía para perforar pozos, pero después fue utilizado también para la guerra, entonces esa cuestión que su invento fue utilizado para perfeccionar la guerra, pues le generó cargos de conciencia, pero también le ocasionó cargos en su cuenta de cheques, se hizo inmensamente rico, y pues para limpiar un poco su conciencia fue que creó los premios Nobel. A ver, Daniela y Beth, por favor, ¿nos lees esta? Sí. Principales aportaciones a la salud pública. Vacunas, profilaxis en humanos y otros animales. Pruebas diagnósticas in vivo e in vitro. Inmunoterapia como antisueros, alergoides, toxoides. Bases en epidemiología. Bueno, entonces a su vez la inmunología sirvió de base para otra ciencia, que surgiera otra ciencia, que es la epidemiología, que es el estudio de las enfermedades, pero en las poblaciones, ya no solamente en los individuos, sino en las poblaciones. ¿Sí? Entonces, la inmunología proporcionó los bases para esa ciencia. Y obviamente, pues, lo que tiene más fama, más auge son las vacunas, ¿sí? Pero también debemos reconocer que existe un gran aporte a la salud pública con el desarrollo de pruebas diagnósticas, que les digo que no solamente para diagnosticar enfermedades inmunológicas, sino también bacterianas, virales, parasitarias y micóticas. Ha contribuido. Y la inmunoterapia, pues que inicialmente fue desarrollada para alergias, pero también después fue desarrollada para autoinmunidad y para inmunodeficiencias. Entonces, esta es la epidemiología. Entonces, aquí vemos 5 enfermedades. A ver, alguien que sepa inglés y que sepa traducir. ¿Qué significa measles? Mumps.
Bueno, rubiola pues está fácil. Polio también. Whooping. ¿No? Bueno. Es sarampión y, bueno, el sarampión es measles. Ok, sarampión es measles. Muy bien. Mumps, que es Paperas, paperas. Y whooping. Tosferina. Tosferina. Entonces, vean que en México lo que está, ahí está, lo que está en color rojo, sarampión. Todavía tenemos algunas epidemias de sarampión. Y la más reciente la tuvimos en el 2020 o 2019. 2019, justamente por grupos de antivacunas en Estados Unidos, población judía, de judíos que no querían vacunarse en Nueva York, vino una epidemia de sarampión que se distribuyó en varios estados de Estados Unidos y nos llegó a México. Entonces, generalmente son núcleos religiosos los que sí, tradicionalmente se han opuesto a las vacunas, ¿no? En el caso del sarampión fueron judíos, pero también cristianos son también bastante reacios a la vacuna. Testigos de Jehová y, bueno, ustedes saben que los testigos de Jehová también están en contra de las transfusiones y de las el intercambio, bueno, trasplantes de órganos. Entonces, los dogmas religiosos pues siempre han sido algo que se ha luchado en contra de la ciencia. Pero también hay que hablar de que la inmunidad no es igual en todas las etapas de la vida. Entonces, hay una etapa de oro en la que casi no nos enfermamos y hay dos etapas en la vida donde nos enfermamos mucho. Entonces, aquí vemos a los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Los dos mueren principalmente por neumonías provocadas por inmunodeficiencias, ¿sí?, que se presentan en la infancia y en la senectud. Entonces, lo mismo que mata a los niños, mata a los ancianos, las neumonías. Pero, ¿cuál creen que es la edad en la que casi no nos enfermamos? ¿Cuál es esa edad de oro y que ustedes ahorita están montados en ella, compañeros? ¿Entre los qué y los qué? entre los 15 y 30 años. Bueno, es una muy buena aproximación, entre los 15 y los 30 años. Ahora, mucho depende de cómo corran la máquina, ¿no? Los que la corren sin aceite, pues a lo mejor ya a los 30 años ya les empiezan a cascabelear, ¿sí? Y hay otros que a los 50 todos se encuentran en buenas condiciones físicas. Entonces, ahí sí depende, ¿no?, de cómo hayan, qué tanto mantenimiento le haya dado a su organismo. Pero fíjense que los conocimientos en inmunología contribuyeron, ¿sí?, a que la salud poblacional repercutiera en el crecimiento poblacional. No fue lo único que contribuyó al crecimiento exponencial de la población humana, el cual dio
empezó a crecer en el siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Que empezó el crecimiento poblacional humano, que hasta antes había sido controlado por las reglas de la selección natural, y después nos libramos de las reglas de la selección natural y empezamos a crecer como locos. Pero ¿qué pasó en el siglo XVI donde inicia este crecimiento? ¿Qué se desarrolló en el siglo XVI? ¿No? Por eso es importante saber historia, compañeros. No saben qué pasó en el siglo XVI. Bueno, empezó desde un poquito antes. Empezó desde 1492. ¿No saben qué pasó en 1492? Alison Sánchez, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué pasó en 1492? El descubrimiento de América. Y con ello los viajes intercontinentales y una etapa de mestizaje y de grandes núcleos de población europea se desplazaron a África, Asia, Europa y después América. Y cuando el mestizaje viene un aumento de la población mundial, porque cada vez con el mestizaje nacen niños cada vez más sanos. La endogamia vuelve más lento y más individuos más defectuosos, ¿sí? Pero con el mestizaje, el intercambio de genes, las poblaciones se empiezan a reproducir más. Y entonces es gracias a ese intercambio de genes es que viene el crecimiento poblacional y también el cambio en la mejora de las condiciones de vida, de la higiene, de la alimentación, en que los alimentos empezaron a viajar a otros países. Por ejemplo, la papa, que es originaria de Perú, vino a salvar de hambre a Europa, porque ahora ya se podían, en la época de invierno, cosechar papas. ¿Sí? Y indudablemente la vacunación y la era de los antibióticos es algo que vino a aumentar las expectativas de vida tanto de varones como de mujeres. Pero si bien las expectativas de vida hasta los años 60 eran iguales, vemos que las mujeres han experimentado una mayor calidad de vida respecto a los hombres desde los años 60. Entonces llama mucho la atención de la igualdad de los derechos de las mujeres, siendo que ellas han sido las que principalmente han sido beneficiadas con el nuevo estilo de vida, según podemos ver aquí en esta gráfica. Las expectativas de vida que tenemos, que es diferente en cada país.
Entonces, así como vemos que las expectativas de vida son mayores en mujeres que en hombres, esto desde los años 60 se está ocurriendo así, antes no era así. También depende del país en el que vivamos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que el país que tiene las más altas expectativas de vida es Japón, seguido de España, Estados Unidos y Rusia con sus altibajos, pero Rusia va para arriba otra vez. Entonces, la diferencia entre los países más desarrollados y los menos desarrollados las podemos ver en las expectativas de vida. Las más altas están en los países del primer mundo: Japón, Suiza, España, Singapur, Liechtenstein, Italia, Noruega, y las más bajas en los países africanos. ¿Sí? Burundi, Guinea-Bissau, Sudán, Somalia, Lesoto, etc. Pero también el crecimiento poblacional es producto de esa salud pública. Y vemos entonces que los dos países más poblados del mundo, la China e India, ¿sí? Obviamente en esos dos países existe una tradición médica milenaria y que ha permitido pues también tanto la alimentación como las prácticas de salud de sus países, sus respectivas medicinas han permitido tener esas poblaciones tan grandes. Entonces, ¿y dónde está México dentro de esto? Bueno, aquí no aparece en esta gráfica, pero yo se lo adicioné. Estamos abajito de Japón en cuanto a población. ¿Sí? Entonces tenemos un bono poblacional muy importante. Entonces tenemos más de 130 millones viviendo en México y otros 60 millones viviendo en Estados Unidos. Entonces también esto debe ser producto del mestizaje, también en buena parte, pero también de nuestra alimentación y de nuestra medicina milenaria que también nos ha ayudado a estar sanos. ¿Sí? Entonces, pero con el tiempo las poblaciones van envejeciendo. Mira, por ejemplo, aquí vemos China en los años 90 tenía una base poblacional de muchos niños y jóvenes. Actualmente China, ya en 2015, ya su base poblacional ya cambió, ya tiene muchos. Pues ahorita están en su mero momento porque tiene una gran parte de la población con individuos jóvenes. ¿Sí? Y bueno, la expansión comercial china pues ha sido impresionante en los últimos 20 años. Debido a ese bono poblacional que tiene. Entonces, bueno, aquí dice 126 millones de personas para México. Y entonces la pregunta, ¿viviremos más tiempo? Entonces todo parece indicar que sí. Nosotros actualmente estamos acá en el 2022, ¿sí? Pero las expectativas de vida siguen aumentando. Y la pregunta ¿es conveniente la clonación humana? Que haya individuos iguales desde el punto de vista inmunológico, bioquímico, fisiológico. La clonación es un buen futuro para la humanidad. Pues lo que sabemos actualmente pues, es que no.
Porque entre más diferentes seamos, se evita que pase esto, que exista el patógeno perfecto. Si todos somos diferentes en nuestras moléculas de defensa, y así lo vamos a aprender en este curso, no va a existir el patógeno perfecto. Entonces, no va a haber el patógeno que mate a todos los individuos de la especie. Siempre va a haber individuos susceptibles y va a haber individuos resistentes. Entonces, no conviene que haya humanos clonados porque se volverá una población más susceptible. Así como las poblaciones endogámicas que propugnan el judaísmo y el nazismo. O sea, las sociedades más racistas que existen en el mundo son los judíos, son los nazis. Y ellos promueven solamente casarse entre ellos. Pero esto provoca la acumulación de genes defectuosos en la población. Entonces, y esto origina mayor susceptibilidad a las infecciones. En cambio, el mestizaje promueve amplia diversidad de genes y promueve que existan individuos más sanos. Así que, compañeros, pues ya saben que en dónde está el futuro, en la diversidad genética. Esas son las poblaciones más sanas que existen. Y entonces la vida en el planeta también hay presiones muy fuertes para que cada vez seamos más diferentes. Y de esta manera evitamos que un solo patógeno pueda matar a todos los miembros de la especie. Entre más diferentes seamos. Entonces, por eso existen presiones selectivas a nivel evolutivo para que vayamos mutando y cambiando y nos vayamos diferenciando cada vez más. ¿A dónde va la inmunología? Indudablemente va a seguir este camino hacia entender qué es lo que pasa a nivel molecular. ¿Sí? Explicar los mecanismos de la inmunidad a nivel molecular. Ya no solamente a nivel celular o a nivel histológico, sino qué pasa con las moléculas. Muy bien. Y aquí viene cuáles son los temas que vamos a ver en el curso. A ver, aquí le voy a pedir a Genaro Marcos que nos vaya. Lo que acabamos de ver ahorita se llama Introducción al curso. El tema 2, Genaro Marcos, ¿cuál es? Que vamos a empezar a ver ahorita. Muy bien, es el que vamos a empezar a ver ahorita. Después, Mitzi Guadalupe. ¿Cuál es el siguiente tema? Mecanismos de la inmunidad innata. Carlos Bryan. Mecanismos de muerte, fagocitosis, complemento, citotoxicidad, apoptosis e inflamación. Alinka Lilian. Características de la respuesta inmunitaria. Natalia García. Antígenos, es que no veo, profe. Antígenos e inmunógenos. ¿Tú misma, Natalia? Anatomía del sistema inmunitario. Sigue. Células y moléculas presentadoras de antígeno.
inmunoglobulina, citocinas y quimiosinas. Cooperación celular. De funciones biológicas de las respuestas inmunitarias. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a ver en este curso. Es muy ambicioso el curso, pero es una estructura basada pues en la experiencia de qué es lo que se debe saber primero para que se pueda entender, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita fue un panorama general de cómo está constituido, cómo surgió la inmunología, que comprende cuáles son sus disciplinas en las que está y hacia dónde va la inmunología. Pero pues una vez, entonces también debo de explicar que la primera parte del curso comprende hasta, el primer examen comprende hasta los mecanismos de muerte. Fagocitosis, complemento, apoptosis, inflamación. Aquí va a ser la primera, después de esto va a ser la primera evaluación. Entonces, las barreras externas y la inmunidad innata y los mecanismos de muerte va a ser el primer tema del curso. Y el segundo tema es la inmunidad adaptativa. Y vamos a terminar con esas tres funciones que ya las nombramos: la antiinfecciosa, la antineoplásica y la homeostática. Ya nuestra parte de un curso de inmunología básica que estaba creando, para esto creé estos apuntes también. Bueno, entonces les digo que las cosas malas también traen cosas buenas. Entonces, estos apuntes los creé justamente ahora que estuve en esos 2 años que estuvimos en casa y que me permitieron crear nuevo material. Y pues comparado, si ustedes ya vieron los apuntes de PowerPoint o los de Prezi que les dejé en los links, pues podrán ver la diferencia de apuntes, ¿no? Entonces, creo que sí me quedaban mejor. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Regresamos a los apuntes viejitos. No, estos. Bueno, pero lo que sí les comento es que estos no se los puedo pasar porque apenas lo estoy perfeccionando. Pero lo que sí ya les pasé fueron los apuntes de los de PowerPoint y los de Prezi. Muy bien, ahora vamos a empezar con el otro tema. Vamos a... Así que por favor, compañeros, les pido que los que no terminaron de ver los videos este fin de semana largo, pues los vean, por favor. Oigan, por cierto, ¿qué pasó con el laboratorio? ¿Sí ya se comunicaron los profesores del laboratorio con ustedes? ¿Ya tuvieron ayer, ya los recibieron?
Sí, profesora, ayer. Ok. Sí, yo reconozco que la semana pasada me tardé en enviarles la lista con sus correos para que se pusieran en contacto, pero ya el jueves de la semana pasada ya les envié a los profesores del laboratorio los correos, entonces ya los recibieron, les dieron alguna introducción, les explicaron cómo iban a trabajar todo esto. Sí, Pues no profesor. muy bien. Sí, Estuvo viendo cómo se iba a trabajar, pero no se estableció bien. creo que va a ser a través de un Google Classroom, ¿no? Sí, ese ya lo tenemos. Ah, ok. Bueno. Después me comentan qué más, cómo va evolucionando el laboratorio, por favor. El tema que vamos a ver ahora se llama los mecanismos de defensa, ¿sí? Y las barreras externas. Bueno, esto está diseñado para un curso en línea. Son las instrucciones. Bueno, pero quiero empezar por aquí. Y bueno, como a mí me gustan mucho las pirámides, voy a hablar de que los mecanismos de defensa están constituidos como si fuera una pirámide. La parte más ancha es la parte más baja de la pirámide. Entonces, ahí estarían las barreras externas. La mayor parte del trabajo contra las infecciones lo van a realizar las barreras externas. Esa es la parte más voluminosa, ¿sí?, de estos mecanismos de defensa. Entonces, lo primero que va a contener a las infecciones son las barreras externas, seguida de la inmunidad innata, que es la que está en medio, y hasta arriba, la última que apareció evolutivamente, es la inmunidad adaptativa. Entonces, en todos los organismos, en los más primitivos, existen las barreras externas. También existe la inmunidad innata, pero la inmunidad adaptativa aparece en los peces, y luego ya en los reptiles y luego en los mamíferos. Es donde aparece. Pero, por ejemplo, los artrópodos, los insectos, nada más cuentan con barreras externas e inmunidad innata. Entonces, cuando los animales empiezan a aumentar de tamaño, es que surge la inmunidad adaptativa. A ver, a mí Eva Ponce, María Fernanda, ¿nos puedes leer esta, por favor? Los tres mecanismos de defensa. Barreras externas. Inmediata, constitutiva, sin memoria, no específica. Inmunidad innata, rápida, especificidad limitada y memoria corta. Inmunidad adaptativa, específica, lenta, elimina la infección, memoria a largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos tres mecanismos de defensa? La respuesta es porque cada uno tiene características diferentes. Además, como aquí estamos viendo, actúan en tiempos diferentes. ¿Cuál de los tres es el que va a actuar primero? ¿Las barreras externas? Las barreras externas. Entonces, esas actúan de manera inmediata, porque están
son constitutivas desde que nacemos, contamos con ellas. Eso significa constitutivo. Pero tienen la característica de que no tienen memoria y no van dirigidos contra un agente en particular. Ellas detienen a todos, pero no van dirigidas contra algo en particular. Por lo tanto, no son específicas. Y luego los mecanismos internos serían la inmunidad innata y la adaptativa. Entonces, las barreras externas están en los epitelios. Pero si el organismo logra basar los epitelios, entra en acción la inmunidad innata. Esta, digamos que actúa de una manera más o menos rápida. Reconoce pocas cosas, por eso tiene especificidad limitada. Y tiene una memoria corta de 1 año. Pero si esta no es suficiente para contener la inmunidad adaptativa, que es más lenta porque se genera en días, se genera hasta el 4º o 5º día de la infección, pero es altamente específica y esta sí va a terminar por eliminar los agentes infecciosos y deja una memoria de largo plazo, de más de 40 años, duran las células de memoria. Entonces, es en este orden en el que van a actuar estos mecanismos, y la lógica es eso, es el tiempo. Actuando primero las barreras externas y después las internas, con la innata, y si esta no fue suficiente, la adaptativa se encarga de terminar las infecciones. Alison Sánchez, ¿nos puedes leer esta? Barreras externas, barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Entonces, aquí pongo el ejemplo de una barrera física que es la piel. El ejemplo de una barrera química que es... ¿Qué será, Alison? ¿Qué hay en el estómago? El líquido estomacal, perdón. Muy bien. ¿Y qué tiene el líquido estomacal? Un pH muy ácido. Un pH muy ácido. Muy bien. ¿Y tú sabes qué ácido es el que está en el estómago? Y que mira, aquí está donde se produce. Mira. Las células parietales son las encargadas de producir el ácido, ¿qué? No lo recuerdo en este momento, profesor. ¿No conoces al ácido clorhídrico, Alison? Sí, sí lo conozco. Bueno, entonces. ¿Y qué pH tiene el ácido clorhídrico del estómago? Recuerdo que está entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Bueno. Yo diría que está entre 1 y 2. A ver, ahora le voy a preguntar a Jesús Alejandro que nos lea esta, por favor. Barreras físicas, sistema tegumentario de la piel, formado por 3 capas, descamación de la capa más externa de células muertas, queratinocitos, tejido queratinizado para volverlo impermeable y más resistente. Muy bien, entonces la barrera física más importante que tenemos es la piel, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, pesa 2 kilos la piel. Entonces, y está constituido por varias capas de células, ¿sí? Aquí vemos las muchas capas de las que está constituida la piel, que la hacen impermeable no solamente a los microorganismos, sino incluso el agua no logra pasar la piel.
Entonces, y el agua no logra pasar la piel porque hay un sistema que la impermeabiliza en la superficie, que es una proteína que impide el paso del agua. Imagínense qué sería de nosotros si nos bañamos y absorbiéramos agua por la piel, ¿no? Nos hincharíamos cada vez que nos bañáramos. Entonces, ¿quién es esa proteína que funciona como impermeabilizante y que es un polímero que no deja pasar el agua? ¿Alguien sabe cómo se llama esa proteína? ¿Queratina? La queratina. Pues la queratina es un polímero que está en la superficie de los queratinocitos. Y la parte de la más externa de la piel son células muertas. Entonces, los queratinocitos están queratinizados con esa proteína y eso los vuelve impermeable. Y también, pues, obviamente, si no deja pasar agua, pues no deja pasar tampoco los microorganismos. A ver, Brenda Litzey, ¿nos puedes leer esta? Si me escuchas, Brenda Litzey. Se me hace que se fue a desayunar Brenda Litzey. No se pudo esperar. Bueno, Naomi Yamil. Sí, en barreras químicas, la piel, el ácido undecílico en las glándulas sebáceas, concentración de sales en las glándulas sudoríparas y cerumen. Muy bien, entonces, el ácido undecílico es un ácido graso. ¿Tú sabes cuántos átomos de carbono tiene el ácido undecílico, Naomi? No sé. No sé bien. 11. ¿Cuánto? 11, no sé. 11, muy bien, 11. Entonces, el ácido undecílico es un ácido carboxílico de 11 átomos de carbono y que tiene propiedades antimicóticas. ¿Sí? Entonces, es gracias a esta grasita que los hongos no pueden colonizar la piel debido a la actividad antimicótica que tiene el ácido undecílico. Pero hay dos partes del cuerpo en donde no hay glándulas sebáceas. ¿Tú sabes cuáles son esas dos partes, Naomi? En donde no tienes glándulas sebáceas. Porque además sería muy peligroso que las tuviéramos. A ver, Natalia. En las plantas de las manos, digo, bueno, sí, en las palmas y en las pies. Así es. Entonces, en las palmas de manos y pies no tenemos glándulas sebáceas. Sí tenemos glándulas sudoríparas, pero no sebáceas. ¿Cuál sería el riesgo, Natalia, que tuviéramos glándulas sebáceas ahí? Que puedan colonizar hongos. No, el no tenerlas nos vuelve susceptibles de que nos colonicen los hongos. Pero si las tuviéramos, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el riesgo? No sé, profe. Pues nos caeríamos, Natalia. Al correr nos resbalaríamos y cuando agarráramos cosas también se nos zafarían. Entonces, por eso no es conveniente tener glándulas sebáceas en las palmas. Pero bueno, nos ocasiona la susceptibilidad, entonces por eso en las plantas de los pies es fácil que se nos colonicen por hongos y las tiñas, pues por ahí entran. ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez te ha dado pie de atleta,
Natalia. No. Bueno, a las mujeres es más difícil que les... ¿Por qué es más difícil que les dé el pie de atleta a las mujeres que a los hombres, Natalia? Porque las mujeres usan más que... Zapatos abiertos. Así es. En cambio, el uso de el zapato cerrado, en particular los tenis, más si son de plástico, pues guardan el calor, la humedad para que crezcan los hongos. Entonces, bueno, eso es a nivel de las glándulas sebáceas que nos protegen la piel, excepto las palmas de manos y pies. Pero otra cosa que nos protege son las glándulas sudoríparas, las cuales es un exudado proveniente de la sangre, y entonces ese líquido tiene una alta concentración de sales que cuando se evapora el agua, con el sudor nos deja una piel con un medio hipertónico, una alta concentración de sales que ayuda a que no haya una sobrecolonización en la piel de microorganismos. Entonces solamente los organismos más resistentes a la sal, como son los estreptococos o los estafilococos, pueden resistir esa alta concentración de sales. Sí, entonces. Y en los oídos tenemos el cerumen, que también es una sustancia que va a degradar las paredes celulares y que es bastante efectiva en prevenir infecciones. Muy bien, después le vamos a pedir a Ángel Fabián, que si nos puede leer esta. Concepto, dice... Bueno, fibra- nada más flora comensal, por favor. bueno, flora comensal. Dice, conjunto de microorganismos que cohabitan la mayor parte de las células. Desarrolla relaciones simbióticas de mutualismo con el huésped y protegen del ingreso de otros potencialmente patógenos. La referencia, pues, Sarkis K. Masmania y Denis L. Casper, Nature Reviews, 2006. Muy bien. Ahora, Wendy Ronquillo, ¿nos puedes definir qué es la microbiota? Son comunidades de microorganismos que habitan en forma estable en un sitio anatómico y que interaccionan entre sí, autorregulando su concentración numérica y dinámica metabólica, la que puede influir en el estado de salud o enfermedad del huésped. Ok, entonces, ¿tú puedes ver la diferencia entre flora comensal y microbiota, Wendy? Pues es que ambas cohabitan en un mismo sitio. Ok, entonces son microorganismos y que colonizan ciertos sitios del cuerpo humano. A ver, Alison Sánchez, ¿tú quieres agregar algo? ¿Será que la diferencia será que la microbiota se encuentra de forma estable y en la flora comensal no menciona que es estable? Ándale, esa es una diferencia entre ambas. Entonces, pues la flora puede ser temporal, ¿no? A veces puede estar y a veces no puede no estar. A ver, Ángel Fabián,
¿Tú qué opinas? Que la flora desarrolla relaciones simbióticas con el huésped. La microbiota también, Ah, pero la cuestión está en la eficiencia, ¿no? En que la microbiota ya es permanente y la flora puede ser temporal nada más, ¿no? A veces está y a veces no está. ujú. Y la microbiota siempre está presente. Y ahora, tú mismo, el microbioma, léenos por favor, ¿qué es el microbioma? Microbioma, relación entre el huésped y la comunidad microbiana de un sitio anatómico, donde confluye una compleja interacción de factores genéticos, ambientales y metabólicos, los que pueden inducir la expresión o manifestación de una respuesta fisiológica o patológica en el individuo. Bueno, entonces, hablar de un microbioma ya es algo más complejo que hablar de microbiota o de flora comensal. Entonces, ¿qué es esto adicional que tiene hablar de un microbioma? Diana Laura, ¿tú qué opinas? Pues el microbioma engloba a todos los genes, ¿no? A todo el complejo de la microbiota, tanto las células microbianas como pues ahora sí que los sustratos, o sea, es como Ajá. la interacción. Ok, muy bien. El microbioma ya no solamente es el microorganismo, sino es el espacio físico donde se encuentra y la interrelación de ese espacio con esos microorganismos. ¿Sí? Entonces, es como el nicho ecológico, ¿no? Es el lugar y son los agentes que colonizan el lugar. Eso es el microbioma. Mientras que microbiota solamente se refiere a los microorganismos, lo mismo que la flora comensal, el microbioma ya involucra al espacio circundante. Bueno, pues ahora estas relaciones son cada vez más estudiadas porque sabemos que si tenemos una flora normal o un microbioma sano, nosotros también vamos a estar sanos. Y si nuestra flora normal se enferma, nosotros también nos vamos a enfermar. Entonces, debemos aprender a cuidarla y darle de comer. ¿Y qué es lo que necesitan para comer? ¿Cómo se llama? Esos alimentos que no aprovechamos nosotros, pero sí lo aprovecha nuestra microbiota. ¿Alguien sabe cómo se llama el alimento de la flora? Alison Sánchez. ¿Son los probióticos? ¿Los probióticos o los prebióticos? A ver. ¿Los pro o los pre, Alison? ¿Cuál es el alimento? Los pro, ¿no? No, los pro son los microorganismos y los pre son los... Chile, aquí no, creo que no viene, pero sí. No, no sé por qué no. Yo pensé que sí venían. Los probióticos son los organismos como los que vienen en el Yakult o el Gastroprotect. Y los prebióticos es la inulina y son aquellos polisacáridos complejos que nosotros no podemos digerir, pero que la flora normal sí. Entonces, es el alimento de la flora normal, los prebióticos. Pero a ver, Alison, léenos esta, por favor.
Sí, microbiota normal, 2000 especies, relación de mutualismo. Su presencia es casi siempre constante. Y la microbiota patógena, 100 especies, su presencia es rara y transitoria. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan que decíamos que la flora normal puede ser transitoria su presentación? Entonces, por ejemplo, Candida albicans se puede considerar que es flora normal, pero esta es transitoria. Puede estar presente y puede no estar presente. Pero si crece mucho, entonces ya se convierte en patógena, ¿sí? Entonces es difícil, pues, no es tan fácil decir, estos son los buenos y estos son los malos. A veces depende del número. Y entonces esto es la diversidad de nuestra microbiota en la piel, simplemente. Estas son las especies de bacterias que van a ser más predominantes, dependiendo de la zona de la piel, que si es la cabeza, que si es el cuello, que si son las axilas, que si es la entrepierna, que si es el pie. Entonces, en todos va a haber un microbioma diferente, ¿no? Entonces, el cual estamos cada vez conociendo mejor. Pero piense que esto va a ser diferente en cada una de las vías: respiratoria, digestiva y la piel, ¿no? Cada una va a tener su propio microbioma. Bueno, ejemplos de barreras físicas. Tenemos aquí la vía gastrointestinal. Oh, no sé por qué no quieren, los GIFs no quieren funcionar. Ah, ya. Entonces, el alimento para ser digerido requiere ácido clorhídrico y requiere enzimas digestivas. Entonces, estas mismas van a colaborar en la digestión, pero también van a garantizar la esterilidad de todo lo que comamos, ¿no? Y ese ácido clorhídrico va a ser producido por las células parietales que se encuentran en el estómago, ¿sí? Y después los alimentos van a ser asimilados en el intestino delgado a través de estas vellosidades, ¿sí? Donde se van a absorber los nutrientes que fueron hechos pedacitos durante la digestión. Y al mismo tiempo, estas barreras físicas van a servir para eliminar agentes infecciosos. A ver, Lisette García, ¿nos puedes leer esta, por favor? Vía gastrointestinal, barreras físicas, vómito, aumento peristaltismo y diarrea. Bueno, a ver, Lisette, tú indudablemente, como todos, hemos tenido hemos visto en acción estos mecanismos cuando tenemos una infección. Sí, entonces, ¿tú desde qué edad más o menos recuerdas haber padecido esto? Creo que muy chiquita, como los 4 tal vez. Ok, pero si tuvieras más memoria, o si tuviéramos más memoria, pues
desde los meses de vida ya padecemos diarreas, vómitos y este aumento de peristaltismo. Entonces, son mecanismos con los que contamos desde que nacemos, ¿sí? Entonces, y es algo también que después de tener un malestar estomacal y vomitar, siempre nos sentimos mejor, ¿sí? Nada más que cuando el mecanismo es demasiado fuerte, intenso, nos provoca problemas. Entonces, queremos pararlo, pero su intención es echar fuera algo que nos está provocando daño. Muchas veces son toxinas. Estas toxinas, cuando las echa uno fuera, pues se siente uno mejor, ¿no? Bueno, ahora Valenzuela Dorantes Jimena. ¿Nos puedes leer esta? Sí. Barreras químicas del sistema digestivo: saliva, lisozima, enzimas digestivas, estómago, mucina, ácido clorhídrico, pH ácido. Y intestino delgado, coledoco, secreción biliar y pancreática. pH alcalino. Muy bien, entonces, como ya mencionamos, en el estómago, a nivel de la boca del estómago, se va a producir el ácido clorhídrico, ¿sí? Aquí en la boca del estómago. Entonces el pH ácido empieza a actuar y a degradar los alimentos, pero también va a disolver a los microorganismos que puedan entrar ahí. Y ahí es el pH ácido. Pero después, en el intestino delgado, en la región llamada coledoco, gracias a dos tipos de secreciones, a la biliar y a la pancreática. La biliar proviene del hígado, de la vesícula biliar. La pancreática del páncreas, pero las dos vacían su contenido en el mismo lugar del intestino delgado. Y ese lugar tiene varios nombres. ¿Alguien sabe cómo se llama? Además de colédoco, tiene otros nombres. ¿Alguien sabe cuáles son los otros nombres? Otro nombre es la ampolla de Vater y otro nombre es el divertículo duodenal, aparte del colédoco. Y creo que hay un cuarto nombre por ahí que se me va. Bueno, pero en ese momento, lo que no se murió por el ataque ácido, se va a morir por el ataque alcalino, ¿sí? Entonces, con eso se termina de esterilizar todo lo que entra vía digestiva. Y la barrera biológica, sí, está conformada por estos microorganismos. Entonces, aquí le voy a pedir a Alejandra García, que si nos lee esta, por favor. ¿Sí nos escuchas, Alejandra? Ay, ya estaba leyendo, pero no prendí el micrófono. La barrera biológica es la vía gastrointestinal y se encuentra en la boca y estómago, en el intestino delgado y el intestino grueso. Y luego a la derecha están unos ejemplos de la microbiota que está presente en la barrera gastrointestinal. Entonces, ¿cuántos microorganismos existen en la barrera gastrointestinal, Alejandro? ¿10 a la 14? 10 a la 14. Imagínate ese numerote así, con más de 500 diferentes especies de bacterias.
Ahora, en donde hay menos bacterias y en donde hay más, ahí también lo puedes observar. Hay menos en el estómago y hay más en el apéndice, en el colon. En el colon, sí. Entonces, conforme vamos avanzando, va aumentando el número de bacterias que viven ahí. En el estómago solamente el Helicobacter pylori y algunas otras pocas pueden vivir con ese pH tan ácido. Pero conforme se va avanzando en el intestino, va aumentando y donde alcanza un número muy grande es en el colon o intestino grueso. ¿No? Entonces, gran parte de las heces son bacterias, ¿no? Que son eliminadas. Y, a ver, Wendy, ¿tú quieres opinar algo? Solo tengo una duda de cómo es que vamos adquiriendo esas bacterias. ¿O es que nacemos y ya las tenemos o las vamos adquiriendo de la A ver, enfermedad? casi no te entiendo, Wendy. Que ¿cómo es que vamos obteniendo esas bacterias? Ah, ok, muy bien. Al nacimiento, nosotros no contamos con ellas. Es el paso por el conducto vaginal en donde el neonato adquiere la flora normal. Entonces, esta es también herencia de la madre. La madre es la que nos va a pasar su flora. Al momento desde el nacimiento empieza la colonización. Y luego ya de ahí poco a poco la vamos adquiriendo. Gracias. Sí, de nada. Y entonces, fíjense, generalmente tenemos a ver a las bacterias del intestino como si fueran algo feo, algo sucio, algo malo, pero en realidad es algo muy benéfico. El otro día vi un documental en donde una manada de elefantes llevaban a sus cachorros, a los bebés elefantes, una vez a la semana se iban a revolcar todos a la popó, porque tienen un lugar donde hacen del baño los elefantes. Entonces, una vez a la semana se meten todos ahí y se van a jugar ahí donde está la popó. Y yo dije, ¿qué están haciendo los elefantes? Dije, los están llevando a vacunar. ¿Sí? Las mamás elefantas llevan a sus bebés elefantes a vacunar ahí. Porque ahí están las bacterias benéficas que van a formar parte de esa microflora. Y entonces, claro que si eso se propusiera entre las poblaciones humanas, sería algo muy controversial, ¿no? Pero bueno, en la naturaleza sí existen esos fenómenos, ¿no? Pero desgraciadamente nuestra sociedad ve eso como algo malo, ¿no? Tener contacto con las heces, pero actualmente en la medicina, pues, ya existe el trasplante de heces fecales, ¿no? ¿Se han oído hablar del trasplante de heces, compañeros? Sí. Sí. ¿Para qué infecciones es recomendado? Hay una infección que es muy difícil. Para ciertas personas que son inmunodeficientes, hay una bacteria que les da muchos problemas que se llama el Clostridium difficile. Y para ese microorganismo se ha implementado el trasplante de heces fecales a partir de un donador. Entonces, sustituyendo con flora normal de otro individuo, se logra erradicar al Clostridium difficile. Entonces, como que pues necesitamos cambiar un poco el chip, ¿no?
con respecto a que es algo necesariamente sucio, malo. Pues no. Porque ahí están las bacterias benéficas. Ah, mire, y aquí está la diferencia entre probiótico y prebiótico. Entonces decíamos que prebióticos es el alimento y probióticos son los microorganismos. Sí, yo decía chile. Recordaba que sí lo había puesto la diferencia. A ver, ya le pedí a Lisette García Templos que nos lea. Sí, profesor. Sí, ya te pedí. Sí. Bueno, entonces, ahora a Ángel Fabián, entonces. Ahora, yo no sé si son horas muy tempranas para tomar, pero veo a dos Ángel Fabián. ¿Alguien entró con tu nombre, Ángel Fabián? ¿O entraste de computadora y de celular? De computadora y celular. Es que luego falla uno. Ah, bueno, ok. Bueno, léenos lo que está a la izquierda, las funciones de los probióticos. Sí. Funciones de los probióticos. Dice. ¿Qué pasó, Ángel Fabián? ¿Tienes problemas? Profesor, ¿Qué disculpe. pasó? En la parte de probióticos que había dicho que eran, los prebióticos son el alimento y los probióticos son... No. Los probióticos son los microorganismos y los prebióticos es el alimento. Gracias. Ya creo que tenía el micrófono prendido. Micrófono apagado, perdón. A ver, entonces léenos las funciones de los probióticos, o sea, de los microorganismos. Funciones de los probióticos y prebióticos. Estimulan el sistema inmune, reducen colesterol y triglicéridos, producen vitaminas, inhiben bacterias patógenas, aumentan antioxidantes y atrapan moléculas tóxicas. Entonces, fíjense, los microorganismos, es decir, los probióticos, van a ser los sparring para el cuerpo, para el sistema inmune. Con ellos el sistema inmune se va a entrenar. Entonces, por una parte, sí los va a dejar crecer, pero hasta cierto punto nada más. Entonces, el sistema inmune va a evitar que se desborde esta población, pero sí la va a dejar crecer, siempre y cuando sea benéfica. Entonces, el probiótico es un microorganismo que tiene bajo poder patógeno y le sirve de sparring en el sistema inmune para que se enfrente, para que cuando ya lleguen los que sí son patógenos, ya el sistema inmune ya está entrenado, por decirlo así, ¿no? Pues con los probióticos es con lo que se entrena el sistema inmune. Por una parte, por otra parte, pues también aprende a tolerarlo, ¿sí? Algunas enfermedades producto de la pérdida de la tolerancia de la flora normal, por ejemplo, aquí se menciona que el Alzheimer son productos de un desbalance bacteriano de nuestra flora normal.
Entonces, y que esta flora normal tiene efectos benéficos, como aquí mencionan, pues reduce el colesterol, los niveles de un 33%. Entonces, ¿cómo empezó a popularizarse el consumo de probióticos? Bueno, fue la observación de que en un pueblo en Europa del Este la gente vivía más de 100 años. Entonces, y vivía mucho tiempo porque tenían por costumbre el consumo de la llamada leche agria, porque en ellos crecían unos organismos que se llamaban los búlgaros. Y tomarse esa leche agria, producto de hacía que se poblaran su sistema gastrointestinal con este probiótico, ¿sí? Que eran lactobacillus. Entonces, ¿cómo se llama ese país de Europa del Este? ¿Cómo se llama la compañía que los comercializó por primera vez? Y de ahí se empezaron a vender en todo el mundo. ¿Es el Yakult? No, no es el Yakult. Es otra marca. Pero es tan famosa como el Yakult. ¿Y cómo se les llamó a los microorganismos de la leche agria? Que formaban colonias blanquecinas. ¿En Bulgaria? Así es en Bulgaria y por eso se les llamó los búlgaros a esas colonias de... Muy bien, y la primera compañía que los comercializó, Danone, que es originaria de Barcelona, España. Y después surgieron todas las demás. Lisette Cervantes, ¿puedes leer esta, por favor? Sí, profesor. Los probióticos son los microorganismos que van a establecer una relación de comensalismo con el huésped y los prebióticos son sustancias sin vida que ayudan a nutrir a la llamada flora normal. En clase o componente tenemos a las ciertas especies de lactobacilos y bifidobacterias y levaduras. También está la lecitina, insulina, fructooligosacáridos, polidextrosas, arabinogalactano, polioles, lactulosa y lactitol. En fuente están los probióticos como ciertos yogures como chucruit y otras aplicaciones no lácteas, y en prebióticos están los granos enteros, cebolla, banana, ajo, miel, puerro y alcachofa. Y permítame tantito, profe. Bueno, a ver, Denise Martínez, ¿puedes terminar de leer los beneficios? Puede mejorar la digestión de ciertos alimentos como la celulosa y producen ciertas vitaminas B12. Y prebióticos. Lecitina, inulina, fructooligosacáridos, polidextrosas, arabinogalactano, polioles, lactulosa, lactitol. Fuente, granos enteros, cebolla, banana, ajo, miel, puerro, alcachofa. Y beneficios, mejoran la salud gastrointestinal de manera indirecta al proporcionar un alimento que solo ellos pueden utilizar. Mejoran la absorción de calcio. Muy bien, entonces,
el comer estos alimentos prebióticos, entonces vamos a alimentar a la flora y esta va a estar más sana. Y si está sana, nosotros también vamos a estar sanos. Entonces, esa es la lógica. A ver, creo que hasta aquí le vamos a dejar. Sí, todavía falta bastante. Bueno. Por favor, quiero que pongan su nombre en el chat para el pase de lista. Veo que hay compañeros que están entrando muy tarde, entonces, compañeros que entran después de 1 hora, y otros hasta 2 horas después de clase, entonces, no me gusta limitar la entrada porque, bueno, que sea, que escuchen algo, pero ustedes se dan cuenta que en las clases se revisa mucha información, entonces si ya llegan después de 1 hora, 2 horas, pues van a tener muchas lagunas. Sí, Héctor, ¿qué quieres comentar? Mi